Capítulo 3. Los 9 Lung, un mapa de transformación. Si continúas practicando las 9 respiraciones de purificación y los 5 ejercicios Tsalung, serás capaz de reconocer más fácil y rápidamente tus patrones habituales y usando el enfoque, la respiración y el movimiento, atraparás los vientos que obscurecen el espacio abierto y los limpiarás a través de los 3 canales y los 5 chakras. A medida que reconozcas y te familiarices con la apertura fundamental de la mente natural, descubrirás un profundo tesoro dentro de ti. Hay más detalles sobre la naturaleza de los vientos. El elemento viento puede describirse a lo largo de una continuidad, desde lo más burdo a lo más sutil. Es posible ser más preciso con respecto a los vientos que estamos empezando a limpiar para que no gobiernen nuestras vidas, produciendo consecuencias desdichadas. Por ejemplo, cuando se limpian los vientos más groseros de nuestras emociones y pensamientos de aflicción, hay un viento interno más sutil que nos ayuda a reconocer nuestra verdadera naturaleza, y al hacerlo, podemos paladear los frutos de la virtud que surgen espontáneamente de la mente natural. Para continuar explorando el camino de transformar la confusión en sabiduría, podemos examinar una descripción de los 9 Lung o vientos que describen un mapa de transformación. Saber cuándo hacer cambios en la vida. Cuando hablamos de transformación, en primer lugar, tenemos que considerar la importancia de reconocer el momento adecuado para hacer cambios. La mayoría de las veces la gente solo se da cuenta de la necesidad de cambiar después de un desastre. Por ejemplo, muchos se interesan por la paz mundial después de una guerra prolongada. Primero creamos una guerra y participamos en ella, y después de una destrucción masiva y de perder muchas vidas, nos interesamos por la paz mundial. O a nivel individual, solo sientes la motivación para introducir algunos cambios después de casi destruir tu salud. Aunque la sensación de despertar que sigue a esos desastres es algo a celebrar, a veces llega demasiado tarde. Y cuanto más tarde llega, tanto más difícil es hacer los cambios. Esto es algo de lo que somos conscientes, algo simple y de sentido común. Cuanto más tarde llegan los cambios, más duros nos resultan, porque requieren tanta fuerza, tanta energía y atención, que podríamos no tener la vitalidad y las capacidades necesarias para conseguir una transformación tan radical. A veces vemos un problema justo delante de nuestros ojos y no somos capaces de lidiar con él. Seguimos cayendo en nuestras adicciones y en nuestros patrones habituales, de modo que invertir en la progresión o en el desarrollo de un problema produce una enorme diferencia en el resultado. Si somos conscientes del desarrollo de un obscurecimiento y actuamos inmediatamente, seremos capaces de despejar el conflicto antes de que adquiera más fuerza. Tener una sensación del viento y la mente. En Occidente, hay distintos planteamientos con respecto a cómo introducir los cambios, y algunas aproximaciones conectan con el territorio del viento. Por ejemplo, cuando hablamos del observador o de ondas, partículas y energía. En las enseñanzas orientales que hablan del viento o Lung, con respecto a la liberación, a llegar a ser libre del sufrimiento de la existencia, hay mucha profundidad y detalle. Si las enseñanzas orientales describen un camino hacia la liberación, entonces introducir un pequeño cambio en un ser humano debería ser simple, ¿no? Si el cambio último es alcanzar la liberación del sufrimiento, cambiar tu mal humor no debería ser gran cosa. Pero nuestra falta de entendimiento del viento y de la mente hacen que el verdadero cambio resulte difícil, porque el método empleado suele formar parte del problema. ¿Qué se requiere decir cuando se habla de la liberación del sufrimiento? Reconociendo la naturaleza de la mente, uno se libera de la dualidad.
Cuando el reconocimiento es intenso, la dualidad no afecta nuestra esencia. El meditador que es consciente de los vientos sutiles es capaz de invertir la dualidad, de atrapar o aprisionar al enemigo conceptual y de liberarlo en el cielo de la conciencia no conceptual. ¿A qué nos referimos con la inversión de la dualidad? Digamos que surge en ti un pensamiento negativo o un juicio. Cuando eres capaz de reconocerlo y de capturar ese viento y liberarlo, la mente juzgadora y dualista no es capaz de afectarte. Y cuando las cosas se degradan en la vida es porque surge la mente conceptual y se adueña de la situación. Las emociones surgen y se adueñan de la situación. Las necesidades y adicciones surgen y se adueñan de las situaciones. Cuando limpiamos este movimiento del viento con una práctica como las 9 respiraciones, somos capaces de experimentar una conciencia más sutil, una conciencia que reconoce la naturaleza de la mente en lugar de identificarse con su movimiento. A través de una práctica como la de las 9 respiraciones, somos capaces de capturar el viento de la mente conceptual y dualista que viaja entre un sujeto aparentemente sólido y un objeto aparentemente sólido también. La capacidad de superar la dualidad se reduce a reconocer su estructura, los vientos de nuestros pensamientos en movimiento y de nuestras emociones afligidas. A medida que captamos y liberamos diversos vientos, somos capaces de superar la enfermedad y el desequilibrio de los elementos y así mantener la salud. Por medio de este proceso, el practicante es capaz de reconocer su naturaleza básica y este reconocimiento no es producto de la mente conceptual. En Occidente solemos hablar de cómo percibimos, de cómo nos relacionamos con las cosas, de cómo las comprendemos. La mente desempeña un papel importante en la psicología de la transformación. La mente conceptual en particular ha jugado un papel muy importante. La mente no conceptual ha desempeñado un papel menor y el viento no ha desempeñado papel alguno. No obstante, creo que no puede haber una verdadera transformación a menos que haya un reconocimiento y una experiencia del viento, y ciertamente no puede haber transformación a menos que uno experimente la conciencia no dual. La conciencia conceptual es importante porque se necesita esta pieza concreta en una situación particular. Pero esta pieza concreta no siempre es necesaria. Si eres consciente del desarrollo de un problema en sus primeras etapas, la conciencia conceptual no es necesaria en absoluto. Si eres consciente en una etapa posterior, la mente conceptual resulta útil. Si tomas conciencia demasiado tarde, la mente conceptual ya no puede hacer gran cosa. Demasiado tarde significa que la destrucción es inevitable. Si estamos hablando de una vida, esta finaliza y morimos. Si estamos hablando de una relación, esta se acaba. Si estamos hablando de un entorno, este queda destruido. Llega un momento en el que ya no es posible invertir o cambiar el resultado porque es demasiado tarde para intervenir y se han creado condiciones desconocidas anteriormente. El cambio es mucho más fácil de realizar si estás dispuesto a sentarte y a trabajar con la respiración. En nuestra sociedad moderna, sentarse no resulta fácil. Hacerlo incluso durante 5 minutos para trabajar con la respiración no es muy habitual. Hay personas que reaccionan a la sugerencia de meditar como un niño reacciona ante la sugerencia de que se le ha pasado el tiempo de hacer lo que quería. No debes aproximarte a la meditación como si fuera un castigo. La conexión con la respiración te permite descansar mucho más profundamente. Puedes descubrir lugares más profundos en ti mismo. Y después la cuestión es cuánto tiempo puedes descansar en esos lugares profundos. Cuando meditas a través de la respiración, puedes ser capaz de realizar un viaje mucho más profundo. Tu perspectiva, tu visión,
tus sentimientos, tus experiencias de las cualidades positivas como el amor, cambia dependiendo de tu manera de descansar en ese espacio interno. Nos estamos familiarizando cada vez más con la idea científica de que el observador cambia la realidad. Según las enseñanzas orientales, no cabe duda a este respecto. El observador cambiará la realidad. En la vida de cada día vemos muchas situaciones en las que esto se confirma, pero es importante preguntarnos a qué nos referimos cuando hablamos del observador. ¿Estamos hablando del observador que va a producir desorden? ¿Del que ya ha producido el desorden? ¿Del que está pensando en producir un desorden o del que tiene el potencial de producirlo? Todos estos son observadores. Y nosotros podemos ser cualquiera de estos observadores en distintos momentos y en diferentes situaciones de nuestras vidas. Así pues, ¿de qué observador estamos hablando? La noción del cuerpo. Cuando practicamos la meditación podemos desarrollar una capacidad de observación cada vez más sutil. En el budismo Bon, a estos distintos estados de observación se les denomina cuerpos. Me gustaría introducir una descripción de los 9 estados del Lung como una herramienta o una mapa de transformación. El mapa describe cada uno de estos estados de observación y en realidad cada uno de ellos es una especie de cuerpo. Los sucesivos cuerpos pueden sustentar energías positivas y creativas o expresar energías destructivas. El cuerpo más elevado que se puede alcanzar es la esencia inmutable. Este es el cuerpo del eterno ahora, de la pura esencia, y se corresponde con el primer nivel del Lung, el Lung del espacio, de la naturaleza Bon. Un cuerpo más denso es el cuerpo de dolor mutable, kármico y conceptual. La ignorancia, la raíz de todo sufrimiento, es básicamente la falta del reconocimiento de ese espacio esencial, de ese cuerpo inmutable al que nos referimos en el primer nivel del Lung. A través de la ignorancia, hemos perdido contacto con ese espacio, hemos perdido la conexión, la conciencia, la confianza e incluso la capacidad de orientarnos hacia ese espacio especial y esencial. Todas estas pérdidas son el resultado de la ignorancia. Cuando hay ignorancia, también está presente la visión de la ignorancia, lo que significa que nuestras experiencias y actuaciones surgen desde esa falta de reconocimiento. El perceptor surge de la ignorancia y es el producto de la ignorancia. Como no reconoces que lo estás viendo es a ti mismo, lo que tú, el perceptor, percibes es otra cosa, es algo ahí afuera. Así se crea la dualidad. Cuando ves algo diferente a ti, el único modo de reaccionar es decir, me gusta o no me gusta. Me gusta ese apego, no me gusta esa aversión o ira. Las palabras apego e ira pueden parecer extremas, pero lo cierto es que tendemos o bien a apegarnos a la experiencia o bien a alejarla de nosotros. No hay experiencia neutral. Lo que tenemos es un sí o un no. En general, en la vida, cuando tenemos una relación más neutral o de aceptación hacia nuestras experiencias, nos sentimos mucho mejor. Nos sentimos más serenos cuando no nos vemos involucrados constantemente en una evaluación sí, no o buena, mala de nuestras experiencias. Hay un lugar más natural desde el que experimentar la vida, un lugar de respiración, de ver y experimentar el mundo de manera más fácil y abierta, de modo que cambiamos de la reacción sí, no a la sensación del observador. Y ese observador puede ser cada vez más sutil hasta fundirse completamente con el espacio claro y abierto del cuerpo inmutable. La mayor parte del tiempo experimentamos un cuerpo mutable, el cuerpo de dolor kármico conceptual. Se produce una experiencia común de dicho cuerpo cuando nuestra autoconfianza es baja. Nos decimos a nosotros mismos, no soy lo suficientemente bueno. Es posible que en tu vida haya algún área en la que entren en juego estos sentimientos.
Ahora tómate un momento y piensa en una situación o reto que estés afrontando en tu vida. Al hacerlo, tal vez notes cierta incomodidad en tu cuerpo. Es como si la parte de ti que experimenta esta situación difícil fuera otro ser con su propio sentido del cuerpo, hasta el punto de que podrías cambiar de postura. Puedes descubrir un cambio en la dinámica energética de tu cuerpo. Es posible que entren en juego la ansiedad o ciertas emociones. Si escuchas tu diálogo interno, cuando te comparas desfavorablemente con los demás o caes en la autocrítica, tal vez notes que está operando cierta visión o cierta lógica. Tanto si percibimos este cuerpo mutable físicamente, como si lo hacemos emocional o conceptualmente, experimentar la vida así llega a resultados tan familiar que nos resignamos a una existencia llena de tensiones. A veces nos quedamos muy atascados ahí y toda nuestra existencia empieza a estar basada en ese dolor. Amamos desde ese dolor, conectamos desde ese dolor, odiamos debido a ese dolor, hacemos cosas en la vida o dejamos de hacerlas debido a ese dolor y así el dolor se convierte en la totalidad de nuestro sistema operativo. Tendrías que preguntarte, ¿quién tiene miedo? ¿Quién duda? ¿Quién es ese? Esa identidad no es quien tú eres, no es tu verdadero ser. Es un hábito, una estructura de viento que puede ser liberada para que tu conciencia esté más sutilmente presente, para que sea más viva y vital. A pesar de lo importante que es reconocer esto, aún es mucho más importante no analizar ni juzgar esta experiencia. Simplemente siéntela. Pasa un momento de quietud con cualquier cosa que estés sintiendo. Conecta con la espaciosidad y suelta la tendencia a juzgar o analizar tu experiencia. Simplemente estate directamente con lo que experimentas. Los 9 Lun y sus acciones resultantes. La lista de los 9 Lun describe patrones de viento y muestra la posibilidad de deshacer ciertas pautas en tu vida individual o bien en los aspectos más amplios de la vida grupal y colectiva. De modo que es posible detectar y cambiar pautas en ti como individuo y en tu vida familiar, en la sociedad y en el mundo. Tenemos que traer estas enseñanzas a la tierra, porque aquí es donde estamos. Las enseñanzas de sabiduría describen un camino de iluminación completa. No todo el mundo está interesado en alcanzar la iluminación aún, pero la mayoría de nosotros queremos tener una buena vida. Y esta es razón suficiente para reflexionar un poco más sobre el viento y la mente, y sobre todo, que estas enseñanzas tienen mucho que ofrecernos. Aquí vemos una lista simplificada de los 9 Lun o vientos y sus acciones resultantes, desde las más sutiles hasta las más densas. Primero, el Lun del espacio de la naturaleza Bon reside en la naturaleza esencial. Segundo, el Lun de la dicha de la sabiduría primordial despierta la sabiduría. Tercero, el Lun de la conciencia innata que surge por sí misma descansa espontáneamente en la naturaleza de la mente. Cuarto, el Lun del caballo de la mente produce el movimiento de los pensamientos. Quinto, el Lun de la fuerza del karma determina la dirección de cualquier transición. Sexto, el Lun de las aflicciones mentales burdas produce la expresión de las emociones negativas, los 5 venenos, la ira, la avaricia, la ignorancia, los celos y el orgullo. Séptimo, el Lun que atrae los humores corporales
Produce enfermedad a través de los desequilibrios causados por las emociones negativas. Octavo, el lung del poder de la existencia construye a los seres y sus entornos. Noveno, el lung que destruye la era produce acciones que destruyen a los seres y sus entornos. A fin de explorar la presencia de estos vientos en nuestra vida, empecemos primero por el más denso y avancemos progresivamente hacia los más sutiles, puesto que los más densos son más evidentes. Noveno, el lung que destruye la era. Como su nombre indica, el viento que destruye la era es destructivo. Puede hacer referencia a fuerzas colectivas como los miedos colectivos que conducen a la decisión de ir a la guerra, con la consecuente devastación de la vida y del paisaje. Asimismo, puede hacer referencia a las fuerzas del materialismo y sus efectos sobre el entorno global, con la destrucción de los ecosistemas y de la atmósfera terrestre. O puede referirse a cortar o terminar una relación o acabar con el dolor percibido mediante un acto violento como el suicidio. Octavo, el lung del poder de la existencia. A nivel individual, el lung del poder de la existencia puede hacer referencia a una sensación extrema de identificación con nuestra profesión o estatus en la vida, lo que hace que no tengamos mucha flexibilidad para cambiar. Si crees que eres una víctima de las circunstancias, resulta difícil ver oportunidades de cambiar. A nivel colectivo, las sociedades se reúnen en torno a sistemas de creencias, slogans de campaña y convicciones que refuerzan la ilusión de que las cosas son de cierta manera. Para la mayoría de nosotros, nuestras experiencias cotidianas están en las áreas de los números comprendidos entre el 7 y el 4 del cuadro de los 9 lung. De modo que es aquí donde enfocaremos más nuestra exploración. Séptimo, el lung que altera los humores corporales. El lung que altera los humores corporales produce enfermedad y malestar. Tal vez tengas alguna enfermedad o sientas algún dolor en el cuerpo o el temor de que pueda haberlo. Para seguir explorando esto, empieza por conectar con la quietud, el silencio y la espaciosidad. Desde ese espacio abierto, mira directamente tu experiencia de dolor o enfermedad. Deja que la mente viaje por el cuerpo hasta una zona particular. A veces sabes claramente que tu enfermedad guarda relación con la ira, el apego o la ignorancia. Según la medicina tibetana, todas las enfermedades están conectadas con estos 3 venenos básicos. Pero, ¿cómo puedes saberlo con precisión? Como mínimo puedes tener cierta sensación de esa asociación, y eso es suficiente para trabajar en meditación. Mientras llevas la atención a esa sensación de dolor o enfermedad, conecta directamente con la experiencia y practica las 9 respiraciones. Si tienes tiempo, respira 9 veces por cada uno de los 3 canales durante un total de 27 respiraciones. Cada vez que expires, crea un puente consciente entre esas zonas enfermas de tu cuerpo y los canales. Suelta las tensiones de esa zona, dirigiendo la exhalación hacia los canales. Cuando hayas hecho la parte física del ejercicio de respiración, vuelve a ese mismo lugar llevando una sensación de apertura. Observa abiertamente esa zona de tu cuerpo. Vuelve a viajar hacia ese cuerpo. Tómate un momento para pensar en alguien a quien consideres tu mejor amigo. ¿Cuáles son las cualidades de esa persona que te relajan, que te hacen sentir que puedes ser quien eres, que puedes decir cosas tontas o estúpidas? Con esa persona no tienes que pretender ser nadie, puedes relajarte. Como ese amigo te ofrece una sensación de apertura y no te juzga, ¿cómo te sientes? Te sientes genial. Asimismo, después de realizar el ejercicio, piensa que tú mismo eres tu mejor amigo. Tú eres el mejor amigo del que está enfermo. Tú eres el mejor amigo del que está sufriendo el dolor.
En ese momento, mira con atención abierta, aunque solo sea por 5 minutos. Mirar a esa zona con esa actitud es la curación. Es importante continuar con esta práctica y repetirla hasta que te hayas familiarizado mucho con ese lugar de la conciencia abierta. Normalmente no hacemos esto. Más bien mantenemos un diálogo interno negativo. ¿Qué está mal en mí? Cuando miras a esa parte de tu cuerpo te dices, estoy enfermo. Esta zona está enferma. Es la zona de mi dolor. Es la zona de mi problema. Esto va a poder conmigo. Alguien está dando todos esos mensajes temerosos a esa zona del cuerpo, pero ahora el que mira ya no juzga. Es una persona totalmente diferente. Es un amigo. Como he dicho, conserva la imagen de tu mejor amigo para sustentar ese principio de la conciencia abierta. Por supuesto, para poder tener cierto grado de apertura, practicamos las 9 respiraciones. Es posible que tengamos que hacer más de 3 respiraciones por cada canal para limpiar nuestra tendencia a empujar nuestra experiencia lejos de nosotros, a aferrarnos o a llenar el momento o a desconectar completamente a fin de llegar a sentir suficiente apertura para estar con nuestra experiencia. De modo que estamos diciendo que expirar los 3 venenos de la aversión, ira, apego, avaricia e ignorancia guarda una estrecha relación con tu enfermedad. Hay un viento que está causando tu enfermedad y está caracterizado por alguno de estos 3 venenos. Este veneno te hace enfermar. Por tanto, estás asociando tu experiencia de los 3 venenos con tu enfermedad. Como resultado de las expiraciones, sientes cierto grado de apertura, en especial apertura en relación con tus tensiones, dolores y enfermedad, relajando la sensación de estar enfermo y soltando tu identidad como enfermo. Estás permitiendo que surja el individuo que está bien, la auténtica persona que eres. Ahora permite que esa persona mire. Esa persona aporta una información y una energía totalmente diferentes a la zona enferma. Y entonces es cuestión de alargar el tiempo de 10 a 15 minutos, a media hora, a 1 hora, estableciendo una pauta regular de entre 5 y 10 veces al día, hasta que esta actitud esté presente en tu vida en todo momento. Si mantienes esa actitud en tu vida, existen muchas más posibilidades de que te cures de la enfermedad. Sexto, el lum de las aflicciones mentales burdas. Estamos tratando de reconocer la frecuencia de ciertos estados emocionales en nuestras vidas y también que algo influye en nuestras emociones. Por ejemplo, tomemos el número 6. El lum de las aflicciones mentales burdas, que hacen referencia a las 5 emociones negativas: ira, avaricia, ignorancia, celos y orgullo. Son comunes en todas las escuelas del budismo y se les conoce como los 5 venenos. De estos 5 venenos, ya hemos empezado a explorar los 3 básicos: la ira, el apego y la ignorancia. Toda experiencia de sufrimiento puede hallar su causa raíz en uno de los 3. Puedes examinar tu vida y encontrar estos 3 venenos. Puedes saber dónde se manifiestan, qué sensación te produce experimentarlos, y también puedes reflexionar sobre tu capacidad o incapacidad de gestionarlos adecuadamente. Aunque sepas que estas aflicciones mentales burdas o emocionales negativas existen en ti, influyen en tu vida, es posible que no sepas qué las causa. ¿Qué tipo de energía causa tu ira?
Es posible que nunca hayas prestado atención a este hecho. En muchas de las prácticas que he venido enseñando a lo largo de los últimos años, animo a mis alumnos a contemplar una situación difícil, a conectar con la emoción que surge cuando lo hacen y a descubrir la presencia de esa emoción en el cuerpo, la respiración y la mente. Este es un planteamiento básico. Llevamos la experiencia de la emoción al cuerpo, a la respiración y a la mente, para entender la estructura energética de nuestra incomodidad y sufrimiento, en lugar de fijarnos en la historia asociada con dicha emoción. Como estado mental, la ira es difícil de controlar. Tendemos a justificarla y a racionalizarla, pero eso solo la fortalece. Pero si te familiarizas con la energía sobre la que cabalga la ira y puedes trabajar directamente con ella y cambiarla, ese cambio influirá en la mente iracunda. De modo que tanto si se trata de la ira como de cualquier otra emoción negativa, la idea es enfocarse en la energía de la emoción misma, más que en la historia que la justifica. Enfócate en la energía. Es otra manera de decir conecta con el viento. Este es el significado de la analogía de atrapar el caballo, la energía, y después guiarlo en una dirección positiva a lo largo de un camino, canales corporales hacia la liberación, apertura. La primera sugerencia para atrapar el caballo es ver dónde aparece. Mira la situación, el lugar donde te enfadas o trae a tu mente la persona con la que estás enfadado. El proceso es más fácil si reconoces la ira en cuanto empiezas a sentirla. Pero también puedes trabajar con un recuerdo de la ira, recordando lo que sentiste en el pasado. El simple hecho de reconocer que estás enfadado, de reconocer esos momentos y experiencias y de sentirlas, es el modo de atrapar el caballo. Puedes reflexionar sobre ello diciéndote, la semana pasada estaba muy enfadado con esa persona. Reconoces tu emoción. Me sentí enfadado. Por el simple hecho de traer esa emoción a tu mente, puedes sentir la agitación en tu cuerpo y la alteración en tu respiración. No se trata de juzgarte a ti mismo ni a ninguna otra persona, ni de sopear los méritos de enfadarse o de no enfadarse. Simplemente estás tratando de recordar, tratando de reconocer que te enfadaste. Recuerdas de tal modo que la experiencia se hace fresca en el momento y tú la sientes. Sea cual sea esa experiencia de ira en ese momento, o cualquiera que sea la experiencia que te produzca ese recuerdo, siéntela. En cuanto la sientas en tu cuerpo y notas cómo afecta tu respiración, hay muchas probabilidades de que estés conectando con ese viento concreto llamado Lung de las aflicciones mentales burdas. Es muy probable que estés atrapando o que hayas atrapado ese caballo. El punto está en no analizar ni juzgar la ira, sino en sentir el viento que la sustenta, el viento que influye en ella, el viento que da lugar a ella. Conecta con ese viento. El único modo de hacerlo, lo volveré a repetir, es llevar la atención a tu cuerpo y despertar esa experiencia de ira en tu cuerpo y en tu respiración. Entonces estás atrapando ese caballo. Atrapar el caballo, es decir, el viento, es más fácil que atrapar el jinete, la mente. Guiar el caballo es la manera más fácil de guiar al jinete, de modo que este es un método particular de lidiar con las situaciones negativas. Cuando empezamos a sentir los efectos de la práctica de las 9 respiraciones con respecto a las aflicciones mentales burdas, las emociones negativas y los 3 venenos básicos, los cambios que se producen indican que estás limpiando algo más profundo que la historia asociada.
Quinto, el lung de la fuerza del karma. Es importante reconocer la ira directamente. Si te preguntas por qué te enfadas, tu mente conceptual tiene algunas respuestas. Esa persona es mala y me ha hecho cosas dañinas repetida e intencionalmente. Él es el que tiene un problema con la ira. Tienes unas razones estupendas para justificar tu ira, ¿no? Estas son las respuestas que te vienen cuando te preguntas por qué te enfadas. Ahora bien, si te planteas la pregunta, ¿es esta ira realmente necesaria? Surge otro tipo de respuesta y dices, bueno, desde el punto de vista de la práctica, tal vez la ira no sea tan necesaria. Todo esto son ilusiones. No tengo que involucrarme en ellas. Es posible que pienses esto, pero la cuestión continúa. ¿Por qué sigues enfadándote? Y es una buena pregunta. Te enfadas porque hay un viento fuerte y con él te llega una sensación de desesperanza o de impotencia. No tienes el poder o la fuerza para detenerlo. No tienes la sabiduría para detenerla. En esos momentos en los que surge la ira, no estás despierto. Se podría decir que el viento de la fuerza del karma está soplando. La fuerza del karma tiene el efecto de que a veces no sabes dónde estás ni cómo has acabado ahí. Te dices, ¿cómo estoy en esta situación? Es como si se lo preguntaras a otra persona. Después de todas las acciones realizadas, después de todo lo que has deseado, cuando empiezas a sufrir las consecuencias te preguntas, ¿cómo es que estoy aquí? Parece que esa no es una buena pregunta. Es posible que te estés planteando esa pregunta porque lo que estás experimentando no es lo que quieres experimentar. Esto no es lo que quería, no sé cómo he llegado aquí. Está claro que hay vientos aparte de tu voluntad, vientos que te empujan en direcciones que no quieres seguir. Esos vientos existen en nosotros. En las enseñanzas Bon reconocemos esos vientos. Cuando realizamos una práctica de purificación, no la hacemos porque estemos hechos un lío en nuestra vida. Hacemos la práctica de purificación porque podríamos hacernos un lío. Estamos purificando el potencial o quemando las semillas. Quemamos las semillas para que no crezcan y maduren dando frutos negativos. Es importante quemar las semillas y podemos hacerlo reconociendo sus raíces. Al trabajar con el número 6, el lung de las aflicciones mentales, burdas, tratamos de reconocer las semillas y las raíces de nuestras emociones negativas. En una situación kármica no es fácil saber. No puedes decir, mi karma está exactamente ahí. No va a ser así, pero está claro que el viento de la fuerza del karma puede estar presente y que cuanto más puedas limpiar ese viento emocional, más claridad podrías tener y más podrás ver que hay algo sobre lo que no tienes poder. Simplemente te impulsa a hacer ciertas cosas. Es conveniente ver y reconocer esto abiertamente. El reconocimiento sincero implica reconocer algo sin juzgarlo. ¿Cómo trabajamos con el número 5? El lung de la fuerza del karma. ¿Quieres tener conciencia? En este caso, tener conciencia es reconocer simplemente que hay una fuerza más allá de la racionalidad que te empuja en cierta dirección. Estás tratando de ser consciente, de conectar con esa fuerza o viento. Estás tratando de limpiar ese viento con el ejercicio de las 9 respiraciones. La fuerza del karma es básicamente un viento o lung que te empuja en cierta dirección sin que intervenga tu elección, tu voluntad. A veces crees que eso es lo que quieres, otras veces sabes que eso no es lo que deseas. Pero ese conocimiento no cambia su dirección. Hasta que no limpias el viento de la fuerza del karma, te empuja en cierta dirección. Por supuesto, la fuerza del karma no es necesariamente mala, es importante entender esto.
Cuando nos purificamos, purificamos los vientos kármicos negativos. A veces cultivamos los vientos kármicos positivos. Creo que muchos rituales de curación son formas de cultivar los vientos kármicos positivos. Te animo a reconocer los 3 venenos tal como aparecen en el número 6. El lung de las aflicciones mentales burdas. Y en el número 5, el lung de la fuerza del karma. Y también cuál es su significado en el número 4, el lung del caballo de la mente. Aunque nuestra conciencia puede cambiar para notar distintos aspectos de nuestra experiencia, el método que aplicamos es el mismo, las 9 respiraciones de purificación. Cuando tratamos de limpiar el viento de la fuerza del karma, nos involucramos menos personalmente con los 3 venenos básicos. Somos capaces de reconocer cómo surgen en nosotros cuando trabajamos con el número 5. Hay una sensación de mayor apertura que cuando trabajamos con el viento de las aflicciones mentales burdas o con las emociones negativas. De modo que nuestro trabajo interno consiste en recordar estos 3 venenos básicos. Aunque hay 5 emociones negativas, recuerda que hay 3 venenos básicos. El método consiste en usar siempre las 9 respiraciones de purificación. A través de ellas, desarrollamos una comprensión diferente, una conciencia diferente. La herramienta es la misma. Estamos tratando de reconocer los 3 venenos básicos y perseveraremos en ello. En el caso del lung de las aflicciones mentales burdas, tratamos de relacionarnos con el caballo o la energía de la emoción misma, en lugar de involucrarnos con el jinete, que es la historia asociada. Y entonces, cuando sentimos que estamos en relación con el caballo, usamos la herramienta. Una vez que sientes la conexión con el caballo, las 9 respiraciones es una práctica muy poderosa. La práctica tiene poder, pero si no la conectamos claramente con nuestra vida, no pasa de ser una respiración. De modo que si eres capaz de liberar los vientos de las aflicciones mentales burdas, las emociones negativas, tienes más oportunidades de trabajar con los vientos kármicos. En el caso de los vientos kármicos, sé consciente de ciertas fuerzas que están en ti, fuerzas que te llevan en cierta dirección. Después crea una intención positiva, que a través de las 9 respiraciones puede limpiar estos vientos. Podría ser una intención tan simple como esta. Tomamos conciencia de que hay una fuerza. No se trata únicamente de la ira misma, sino de ser capaz de sentir la fuerza, el poder de esta fuerza que te dirige en esa dirección. Si prestas atención a ella, a veces puedes sentirla. No quería enfadarme, pero casi me sentí empujado a hacerlo. Cuando te descubres a ti mismo notando, diciendo algo así, en ese momento, cierra los ojos y siéntelo. Siente lo que acabas de decir. En el momento de expresar eso, cierra los ojos y sé consciente de que lo has dicho. Cabe la posibilidad de que hayas conectado con ese viento kármico porque estaba activo en ese momento. Pero si estás pensando, no conectarás. El pensamiento impide conectar. De modo que en el momento que tomas conciencia de ello y dices, no sé, eso me empuja, en ese mismo momento cierra los ojos y siéntelo. Estás seleccionándolo. Yo siempre digo, selecciona adecuadamente. Esa es la única manera de borrarlo, liberarlo, dirigirlo. Si no lo seleccionas adecuadamente, no sirve de nada presionar el botón para borrar. Seleccionar significa ser consciente sin juzgar y sentirlo en tu cuerpo y en tu respiración. Ese es el modo de seleccionarlo. Lo lejos que podamos ir es un asunto más complicado, pero tenemos que intentarlo. El modo de conectar con el viento kármico es reconocer la fuerza que está más allá de tu voluntad. Los tibetanos suelen decir, bueno, es mi karma. También puedes oír a gente en Occidente decir, sí, es mi karma. ¿Qué significa es mi karma? ¿Significa que no tienes elección? Es mi karma, tengo que aceptarlo. Es mi karma, no sé qué hacer. Es mi karma, quizá no pueda hacer nada.
puedes oír que se está expresando una sensación de desesperanza y de impotencia. Las fuerzas kármicas están más allá de tu voluntad o de tu intención. Esa es la sensación que producen. Por tanto, cuando sopla el viento kármico, no puedes cambiar lo que está ocurriendo, pero puedes cambiar las causas que harán que ocurra la próxima vez. El punto básico consiste en tomar conciencia de que hay algo que está más allá de nuestra voluntad. Hay fuerzas que están más allá del alcance de la voluntad. El karma es una de ellas. Es importante entender la existencia del karma. Es importante creer en la existencia del karma hasta que tomemos plena conciencia de él. Si no hay una sensación de confianza o de estar dispuesto a entender la existencia del karma, no vas a liberarte de él. Y es más probable que continúes actuando de maneras que lo perpetúen. Básicamente, reconocer la existencia del karma es reconocer la posibilidad de transformación. Porque en un momento dado, la transformación no guarda relación únicamente con tus habilidades ni con las buenas ideas que tengas. Hay algo más profundo que eso. Si eres consciente de ello y trabajas con ello, puedes tener más esperanza al afrontar tus retos. Cuarto, el lung del caballo de la mente. Hay un viento sutil que produce el pensamiento. En nuestra práctica de meditación, después de experimentar la disolución de las emociones negativas y la disolución de la fuerza del karma, podemos sentir una profunda sensación de apertura. En esa apertura, aún puedes sentir los movimientos sutiles de los pensamientos, aunque te sientas muy claro y abierto. Son pensamientos tontos, estúpidos, divertidos, sin sentido, significativos, que se mueven, pero no alteran tu conciencia. No haces un seguimiento de esos pensamientos, ni siquiera los recuerdas. No obstante, siguen siendo pensamientos. De modo que es posible ser consciente del movimiento de los pensamientos, aunque en esa conciencia no te alteran, no te impiden estar presente. Eso significa que ahí sigue estando presente un viento muy sutil. Puedes sentir el movimiento de ese viento sutil que hace que los pensamientos vengan. Algunos de estos pensamientos no tienen un motivo particular, pero por la razón que sea, están presentes. En esos momentos, lleva tu atención a observar al observador. Mira al que se siente muy abierto. Esto abre el espacio un poco más. Ahí ya hay mucha apertura, pero es posible alcanzar otra profundidad. En algún punto de tu práctica de meditación, habrá algo que no se disolverá fácilmente usando la respiración, de modo que observar al observador produce esa disolución más profunda. Una vez más, cuando sentimos un espacio más profundo, en él puede seguir habiendo un movimiento sutil. Es posible que nos sintamos muy abiertos, pero aún puede estar presente el movimiento sutil del observador. Hay alguien muy listo que está viendo la verdad. Tienes que abandonar tu identificación con ese ser listo. Es un viento sutil. Aquí la cuestión no consiste tanto en practicar la respiración profunda o en hacer algún ejercicio para liberar ese viento. Más bien, lo que aporta liberación es la posición de la mente misma. Cuando miras directamente a quien está observando, eso tiene un poder liberador igual al que tenía la respiración en las primeras etapas. Este viento cambia cuando el observador observa al que está observando. De acuerdo con las enseñanzas Dzogchen, en primer lugar se disuelve el objeto. Después sugieren que se observe al observador. El resultado es que ambos, el observador y lo observado, se disuelven. ¿Por qué querrías disolver algo? Porque quieres conectar con el espacio esencial de la conciencia abierta. La falta de disolución de las formas, que son productos de la dualidad, es el obstáculo que te impide conectar directamente con ese espacio esencial. Y por eso, estamos interesados en disolver todas estas capas.
Por eso el refugio interno es quietud, silencio y espaciosidad. Tal vez el espacio de tu práctica de meditación sea mucho más claro que antes y tal vez no estés demasiado familiarizado con él. A medida que esa experiencia se hace más familiar, ese espacio permite que surja la sabiduría. La sabiduría es el reconocimiento del cuerpo eterno. Si piensas en disolver progresivamente los obstáculos, como hemos venido comentando, llegas a la experiencia número 3, el lung de la conciencia innata que surge por sí misma. Ser consciente de algo, volver a ser consciente de algo y después ser consciente de que soy consciente de esa conciencia. Y así, al finalizar las 9 respiraciones de purificación, la instrucción es descansar totalmente en la apertura, en esa quietud, en ese silencio, en esa espaciosidad. Si prestas mucha atención internamente, sientes esta onda muy sutil, este movimiento muy sutil. Entonces, mira quién está descansando. ¿Quién está sintiendo esta apertura? ¿Quién es consciente de esta apertura? Mira directamente hacia adentro y hacia atrás, con desnudez, y ve quién es. En el momento en que miras quién es, tanto el observador como lo observado se disipan. Descansa en ese estado en el que el observador y lo observado son inseparables. Vuelve a mirar. Disuelve. Descansa. Repite esto varias veces hasta que lo experimentes con claridad. Cada uno de nosotros tendrá distintas experiencias en nuestra práctica de meditación. El énfasis principal está en que conectando con problemas muy concretos de ira, apego e ignorancia, puedes establecer la conexión con la estructura misma de las emociones. En la práctica de las 9 respiraciones de purificación, conectamos con el viento y lo expulsamos de los canales corporales. Consecuentemente, podemos sentir más profundamente una sensación de paz. A medida que repitas este mismo ejercicio, sentirás esta paz cada vez más. ¿Es esto cierto o no? Bueno, alternativamente, puedes insistir en esa historia que te cuenta con quién estás enfadado y por qué lo estás, y llegar a la conclusión
Sí, siento lo mismo hacia esa persona. Mientras siga actuando así, me seguiré enfadando. Estoy manteniendo la misma posición porque se trata de la misma situación. Siento que tengo el derecho de relacionarme con esa persona. De esa manera, puedes formar un club alrededor de tu postura, pero puedes ver el poder y el efecto de la práctica que te permite reconocer y disolver completamente tu postura. Por supuesto, también puedes pensar, bien, ahora me siento en paz, pero en realidad no he cambiado. Es posible que eso sea verdad al principio, pero ciertamente tampoco cambias si continúas con tu ira. Ahora estás en la posición de introducir un cambio. Estás moviéndote en esa dirección porque a medida de que los vientos se hacen más y más sutiles, tus experiencias de ti mismo se hacen más y más profundas. Y lo que surge de dichas experiencias en forma de pensamientos y emociones es distinto. A medida que surgen nuestros pensamientos y emociones, nuestra relación con ellos es completamente diferente. A eso se le llama cambio. Entonces, ¿cómo notas el cambio? Para mí, el cambio consiste en ver si como resultado de esta práctica prolongada en el tiempo, empiezo a tener una relación completamente distinta con los pensamientos y sentimientos que me provoca esa persona con la que me sentía tan enfadado. A medida que mi relación con mis pensamientos y emociones se abre, la naturaleza misma de mi historia, aparentemente sólida, también se abre. Simplemente, en esa conciencia flexible hay más posibilidades disponibles. A eso se le llama cambio. Si mantengo el mismo patrón de pensamiento, si estoy enfadado y pienso en ello continuamente, no puedo decir que he cambiado. Tal vez tenga pensamientos peores, es decir, que se me ocurran más razones para seguir enfadado y para validar continuamente mi visión de esa persona. Tengo derecho a estar enfadado, tengo muchas razones para estar enfadado. Es bueno sentirse así. Sé que es mi amigo el que está equivocado. Eso también es un cambio, pero en la dirección equivocada. Cuando sueltas la ira por medio de las 9 respiraciones de purificación, experimenta la cesación de esta emoción. Conectas con el espacio de ausencia de ira y te estabilizas en él. Sientes familiaridad con ese espacio. Cuando esto ocurre, empieza a moverse un viento diferente. En el momento en el que soy consciente de ese espacio, entra otro viento más sutil. Sin ningún esfuerzo, soy consciente de él. Soy consciente de un espacio mayor en mí mismo. En el momento en que tomo conciencia, el viento ha cambiado. Exploremos esta cuestión sobre el observador que crea la realidad. Cuando se activan las aflicciones mentales burdas, experimentamos emociones negativas intensas como la ira. Tal vez sientas mucho apego y estés desconectado de ti mismo. Tu visión de la realidad o tu lugar de observación está determinado por las emociones negativas y el conflicto que experimentas. No eres muy estable. Ese no es el mejor lugar para observar las cosas. La realidad que estás creando, observando desde ese lugar, no es buena. Consecuentemente, los pensamientos que tienes y las decisiones que tomas tampoco son buenas. Tomas una decisión y crees que es la mejor que puedes tomar, pero en realidad es la única posible en esas circunstancias. No obstante, si continúas con la práctica, puedes llegar a un lugar de mayor apertura. Puedes minimizar la presencia del viento de las aflicciones mentales burdas, las emociones negativas. Lo mismo ocurre con el viento de la fuerza del karma. Puedes liberar estos vientos a través de la práctica y tener más espacio disponible. Puedes experimentar la cesación de sus vientos. Entonces, tus percepciones pueden surgir de la observación del espacio mismo. Y el espacio es la fuente de las cualidades positivas.
La familiaridad con ese espacio producirá cosas asombrosas. Por ejemplo, la cesación de la ira puede permitir el nacimiento del amor. Cuando se libera el viento emocional burdo de la ira, se establece cierta conexión con el viento kármico de esa ira, que ahora puede ser purificado. Cuando se produzca la cesación del viento kármico, quédate ahí, en ese espacio. Podrías decir, si ya no me siento iracundo, ¿por qué tendría que seguir ahí? Esta es una buena pregunta. Y la respuesta es que quieres permanecer o descansar ahí porque quieres descubrir cualidades positivas, como el amor que pueden surgir de ese espacio. El terreno está preparado y tú quieres recibir el fruto. Una vez que has arrancado las malas hierbas del jardín, planta las semillas. En ese punto no puedes decir ya está hecho, porque no está hecho. Aún no ha llegado el momento de la cosecha. ¿Qué tienes que hacer ahora? Observa las semillas, mira cómo crecen, nútrelas. ¿Qué les das? Tienes que darles agua y luz. Cuanta más agua y luz tengan, más crecerán. Así, en el momento de la liberación o la cesación, en el momento en que ves el espacio, descubres el terreno en el que crece la cualidad positiva. Y esa cualidad crece gracias a la conciencia abierta. La conciencia abierta que se abre dentro del espacio cuando se limpia una emoción negativa tiene que ser mantenida constantemente, tal como el agua y el calor tienen que ser también administradas continuamente. Cuando el terreno está preparado por haber limpiado las malas hierbas y hay suficiente agua y calor, la planta irá creciendo y dará sus frutos. Pero si se deja de administrar agua y calor, aunque las semillas estén presentes, no germinarán. Aunque los vientos de las aflicciones mentales burdas y de la fuerza del karma estén agotados, si no mantienes la conciencia de ese espacio, no dará fruto. En Occidente parece que apreciamos los métodos para limpiar y agotar las emociones negativas, pero nos falta la segunda parte, la atención al espacio. Parece que reconocemos la primera parte, la limpieza, pero no reconocemos la cesación, no reconocemos el espacio. La mayoría de la gente experimenta el espacio diciendo, ahí no hay nada. ¿Qué quieren decir con ahí no hay nada? Significa que ahí no hay ninguna cosa, que no hay materia. Estamos acostumbrados a las cosas materiales que son significativas para nosotros. Si no acumulamos cosas, la vida no tiene sentido. Nos identificamos a nosotros mismos gracias a las cosas. Sin ellas no existiríamos. De modo que el momento de apertura no siempre se aprecia como es, ni se aprecia su potencial, porque ya hemos pasado al siguiente proyecto, a la siguiente relación, a la siguiente idea, y todo ello son cosas. Por nuestra adicción a las cosas, entre las que se incluyen los pensamientos y las emociones, no somos capaces de cultivar las auténticas cualidades internas positivas que están a nuestra disposición. La pieza que falta es mantener la conciencia abierta del espacio que ha quedado despejado. Por tanto, el punto que estoy tratando de establecer aquí, siempre abordo ese asunto de distintas maneras, es no dudar del espacio. Debes confiar en el espacio. ¿Qué significa esto? Significa que si disuelves las cosas y alcanzas ese espacio y descansas en él, sabes que tiene valor. Ese es el espacio que da a luz todas las cosas. La experiencia de ese espacio da lugar a la experiencia del amor. El espacio mismo es el que da lugar a la capacidad de experimentar amor. El espacio crea toda una realidad de amor o toda una realidad de paz, tanto en tu familia como en la sociedad, en todo el mundo o en la totalidad del universo. El poder del espacio es la capacidad de crear esa realidad. Pero tenemos que confiar en ese poder. Tenemos que saber que así es como se producen los cambios positivos. Una vez más, por eso hacemos énfasis en la quietud, en el silencio y en la espaciosidad,
como refugios internos, como lugar al que acudir cuando nos sentimos confusos o perdidos. El fundamento necesario para tomar refugio es confiar. En cambio, está claro que tenemos muchas experiencias de esfuerzo que nunca funcionan. Tenemos muchas experiencias de intentar cosas en lugares y momentos equivocados y no obtener ningún resultado positivo. ¿Cuánto tiempo llevas intentando ser feliz? ¿Intentas ser feliz? Es una pérdida de tiempo. Lo que funciona es confiar en el espacio del ser como fuente de felicidad. No estamos hablando únicamente de espacio. Aquí estamos hablando de cosas muy específicas. Estás tratando de entender tu ira en situaciones kármicas muy específicas de tu vida. Estoy enfadado con mi jefe. En esta práctica, no estamos interesados en los detalles de la historia con tu jefe. Eso no nos preocupa aquí. Se te está animando a relacionarte con la ira de una manera muy específica, desde el espacio abierto de quietud, silencio y mente espaciosa. Se te anima a conectar con esa emoción de manera directa para permitir la experiencia completamente, sin apartarla ni producir todo tipo de historias ni desconectar de ella. A medida que permites plenamente la emoción, puedes experimentar con claridad la energía que está detrás de la historia. Hay un viento, hay un caballo, una estructura energética. Está claramente ahí y tú puedes conectar con ella y cambiarla gracias a la práctica de las 9 respiraciones de purificación. Al hacerlo, cambiarás tu realidad. No puedes cambiar tus emociones por la fuerza, por una imposición de la voluntad, pero al conectar con su estructura subyacente, el viento o el caballo sobre el que van montadas, es posible liberar esa estructura y cambiar tu experiencia. Cuando llevamos la atención al cuerpo y en particular a la respiración, es fácil notar cómo afectan las emociones a dicha respiración. A veces puedes descubrirte conteniendo o restringiendo tu respiración en presencia de una emoción. O puedes descubrir que respiras de manera rápida y superficial. Hay una relación entre el aliento y las aflicciones mentales burdas. Cuando exhalas muchas veces al tiempo que diriges tu conciencia hacia el canal blanco de la derecha, estás alterando la estructura de las aflicciones mentales como la ira, el orgullo o los celos. Ahora el viento burdo es mucho más débil. Esto es algo que puedes sentir y cuando diriges la atención hacia ese canal, lo sientes mucho más ligero. Si repites la práctica con el canal izquierdo, podrás sentir el cambio ahí también. Al volver a repetir el proceso en el canal central, sientes el cambio en toda la parte central de tu cuerpo. Puedes sentir que se abre un espacio dentro de ti. Cuando conectes con esa espaciosidad, familiarízate con ella. Entra más profundamente en ella. El canal central es una ruta hacia el espacio inmutable y el único modo de viajar hacia ese espacio es montar un caballo sutil. Los caballos indómitos de las aflicciones mentales y de la fuerza del karma tienen que ser liberados. A medida que descubras la espaciosidad y la permitas, mantente en ella sin seguir ninguno de los pensamientos que surgen ni identificarte con ellos. Encontrarás un caballo más sutil, un viento más sutil. Cuando conectes con la espaciosidad, descansa ahí, estate ahí. Descansar en la quietud, el silencio y la espaciosidad te cambia. Independientemente de la cantidad de tiempo que seas capaz de permanecer ahí, algo cambiará en ti y la transformación probablemente será mucho mayor que la producida por las numerosas cosas que haces para gestionar tu ira. Puedes dedicar todo un fin de semana a examinar cómo y por qué te enfadas con alguien. Pero yo creo que no hay comparación posible entre 10 horas de conversación y 10 minutos de descansar en el espacio de la cesación de la ira. En mi caso, no hay comparación con respecto a qué método me transformará. Transformará mi relación con la ira y me hará ir de la ira hacia el amor
o a las experiencias superiores de sabiduría. ¿Es esto aplicable a todo el mundo? Tal vez no. Algunas personas pueden considerar que una conversación de 10 horas es mejor porque eso es lo único que conocen. Esto no significa que la conversación sea lo mejor para ellos, simplemente que es lo único que conocen. Si eso es lo mejor que la persona puede hacer en ese momento, tiene valor, pero no es el mejor método posible. Es esencial confiar en el espacio que se abre cuando se limpia la ira. En ese mismo espacio surgirá la cualidad del amor. Suelo ofrecer el siguiente ejemplo que uno de mis alumnos compartió conmigo. Él estaba teniendo dificultades en su relación con un compañero de trabajo y trataba de resolver esos problemas por medio de las prácticas de meditación. Una mañana estaba pidiendo un café y de repente de su boca salieron las palabras: 2 cafés, por favor. Había pedido un café para él y otro para ese compañero que le resultaba difícil. El pensamiento de invitarle un café surgió espontáneamente. De modo que ese tipo de pensamiento, esa pequeña bondad, se manifestará sin ningún programa previo. Y así puedes ir observando que tu vida cambia y continuará cambiando. Los cambios no se producen por esfuerzo directo ni por una imposición de la voluntad. Surgen espontáneamente porque despejas los obstáculos que bloquean el emerger de tus cualidades positivas. Eso es lo único que haces. Y los cambios ocurren por sí mismos y son cambios en los que podemos confiar. Generalmente, solemos hacer lo contrario. En lugar de despejar el camino, tratamos de forzar el resultado y entonces fracasamos. Si seguimos haciendo eso, está garantizado que continuaremos fracasando el resto de nuestra vida. No hay manera de cambiar forzando el resultado. Pero si disipamos los bloqueos que nos impiden estar abiertos y después conectamos con la apertura y confiamos en ella, el resultado surgirá de manera natural. Tercero, el lung de la conciencia innata que surge por sí misma. El lung de la conciencia innata que surge por sí misma hace referencia a la capacidad de cada individuo de despertar y reconocer la unión de espacio y conciencia. Cuando no soy consciente, pierdo la conexión con la apertura y caigo en la ignorancia. Experimento duda e inseguridad, pero cuando estoy despierto a esa unión. En la tradición Dzogchen, el profesor te introduce a tu mente natural, que normalmente no suele ser reconocida. Entramos en el espacio de unión de la apertura y de la conciencia, que es la naturaleza de la mente. Cuando hablamos de meditar, estamos hablando de esto. Sabemos que la unión siempre está ahí. Entramos en ese espacio y conectamos. La práctica de la meditación celebra la capacidad de reconocer la apertura y de confiar en ella, sin dejar que nuestra mente conceptual o ignorancia interfiera en esa unión. Permitimos que todos nuestros pensamientos, sentimientos, sensaciones y recuerdos surjan, estén presentes y se disuelvan sin esfuerzo. Descansamos en el espacio de la conciencia abierta y eso es lo que seguimos haciendo. Residimos en el reconocimiento de la unión del espacio y la conciencia, practicando durante media hora, 45 minutos o 1 hora al día. Expandes continuamente tu capacidad de mantener la conexión con ese reconocimiento hasta que finalmente los movimientos, los sonidos y los pensamientos no pueden alterarla, convirtiéndose en un adorno de la unión misma. Si experimentas la conciencia innata, has sido introducido a la naturaleza de la mente. Y esto afecta muy positivamente a tu mente móvil. Descubres muchas cualidades ocultas como la compasión, el amor y la alegría. Tener una conexión con esa unión es como descubrir un tesoro escondido. Piensa en esta imagen. Tienes la llave del tesoro. El tesoro es la unión de la esencia y la sabiduría, de la madre y el hijo, del espacio y la luz, de la apertura y la conciencia.
Como quiera que se describa esta unión, la llave es tu conciencia. Así, cuando abres el tesoro con la llave de tu conciencia, ya tienes todo lo que necesitas. No estoy hablando de un coche nuevo, sino de todas las cualidades que buscamos en la vida, como la alegría, la esperanza, el entusiasmo y la confianza. Cuando te abres al momento y conectas con la conciencia, surgen las cualidades positivas. Estés en la circunstancia que estés, surge espontáneamente la cosa adecuada. Si estás con personas que no son amigos ni familiares, sino que te resultan neutrales, y si uno de ellos experimenta dificultad o dolor, sientes la disposición espontánea de ayudarla, aunque no tengas una relación cercana con ella. La acción espontánea de la bondad amorosa surgirá en ti porque está en ti en el origen, y tú mantienes una conexión con dicho origen. No obstante, no surgirá espontáneamente si has perdido la conexión. Si has perdido la llave de ese tesoro interno, si has perdido la conciencia, el amor no surgirá espontáneamente. Aquí estoy diciendo que nuestro reconocimiento consciente del número 3, el lung de la conciencia innata que surge por sí misma, afecta al número 4, el lung del caballo de la mente, que es la mente móvil, nuestros pensamientos. Las cualidades emergerán. Si no surgen en una situación dada, por ejemplo, cuando ves que alguien está sufriendo y no te conmueves, eso significa que tienes que ejercitar tu corazón. Tienes que permitir que se disuelvan la desconexión y las distracciones y que surge el reconocimiento. Tienes que conectar con el espacio de tu corazón de una manera más cálida y profunda. Segundo, el lung de la dicha de la sabiduría primordial. El segundo viento guarda relación con el despertar de la sabiduría, y esto significa ser consciente de la esencia, del espacio esencial del ser. Esta conciencia está sustentada por un viento sutil y tradicionalmente hay 5 sabidurías. La sabiduría del vacío, la sabiduría que es como un espejo, la sabiduría de la ecuanimidad, la sabiduría discriminante y la sabiduría que todo lo logra. ¿Cómo podemos experimentar la sabiduría en nuestra vida diaria? Hay ocasiones en las que puedes estar muy abierto y puedes seguir así durante largos periodos de tiempo. También es posible que aunque la experiencia de apertura esté a tu disposición, no la reconozcas como tal. El momento de reconocer la apertura es muy poderoso. Nuestra relación con nosotros mismos y nuestra comunicación con los demás suelen estar basadas en historias. Básicamente, dedicamos nuestro tiempo a contar experiencias que nos ocurrieron ayer o que nos podrían ocurrir mañana, y no estamos presentes a lo que está ocurriendo en el momento. Aquí me estoy refiriendo a que la conciencia de la apertura es sabiduría. La apertura es el estado del cuerpo de esencia inmutable, el primer viento. Ser consciente del cuerpo inmutable es sabiduría. El segundo viento. Primero, el lung del espacio de la naturaleza Bon. Este esquema comienza con el lung esencial de la naturaleza Bon. ¿Qué tipo de viento es este? ¿A qué estado de realidad se refiere? Este lung hace referencia a nuestra naturaleza esencial, a la esencia de todas las cosas, la esencia de la forma y la esencia de la conciencia, la esencia del entorno, del contenedor y la esencia de los contenidos.
Cuando estás en meditación profunda, cuando los pensamientos y las emociones no están activos, cuando simplemente estás respirando, puedes llegar al lugar donde eres básicamente uno con el universo. Muchos hemos vislumbrado alguna experiencia de la esencia y hemos sido tocados o movidos de tal modo por su naturaleza que sentimos y que hemos vislumbrado lo sagrado. Muchos tenemos momentos de experimentar esto, porque esto es lo que es. Nos sentimos profundamente en calma y al mismo tiempo muy vivos, en paz y conectados con la totalidad de la vida. En esta sensación de unidad experimentamos mucho potencial y vivacidad. De modo que hay momentos en los que experimentamos esto. Para mucha gente, este estado es similar a la experiencia del lung del espacio de la naturaleza Bon. Y para algunos es la misma experiencia. Este espacio es algo que nos conecta a todos y en él la separación no sucede nunca. Por supuesto, puedes decir que crees en él, pero para experimentar esta verdad en ti mismo, necesitas la conciencia más pura, la conciencia no dual, el más puro estado de despertar. Ese despertar está sustentado por el viento más sutil. No ocurre sin más. Hay un viento sutil que sustenta la experiencia. Hay un lung, un viento, un prana, un ki, un chi. Puedes llamarle onda, puedes llamarle movimiento. Incluso hay maneras de hablar de esto en términos científicos. El fondo de la cuestión es que todo está conectado. ¿Tiene esto algo que ver con nosotros? Sí. Ese viento, esa onda, ese movimiento existe en cada uno de nosotros. Se trata de despertar y de estar conectado. Nuestra capacidad de estar despiertos a esta conexión es lo que define si podemos experimentarla o no. Verdaderamente está ahí, pero reconocerla o no marca la diferencia entre deambular en el sufrimiento y hallar la liberación. Conclusión. Todos los ejercicios de meditación que se han presentado en este libro guardan relación con la respiración. La respiración más burda o externa es nuestra inhalación y exhalación. La respiración sutil está relacionada con la conciencia de las energías más sutiles del cuerpo sagrado. Incluso, el simple hecho de mantener una postura física como la de los 5 puntos está relacionada con el viento. La razón por la que pones el cuerpo en diversas posturas o las mueves de cierta manera es que estás tratando de conectar con el viento y de cambiarlo para sustentar una conciencia cada vez más sutil. La parte física del ejercicio de yoga tiene el propósito de influir en el viento, de disipar los vientos burdos que sustentan las alteraciones y de descubrir el viento sutil que sustente el reconocimiento de la naturaleza de la mente. Para experimentar la sabiduría primordial, el viento tiene que hacerse cada vez más sutil. Puedes tratar de ver dónde estás en el mapa, en la lista de los 9 lung. Procura reconocer el viento que experimentas más comúnmente. Por supuesto,
Puede ser más difícil ubicarte con respecto al viento que experimentas habitualmente que encontrar tu posición en el mapa de un parque estatal. Esos mapas están claramente dibujados con distintos colores, marcas y flechas. Por desgracia, el mapa de la experiencia interna no está definido con tanta claridad. Se vuelve muy espacioso y luminoso. Hay mucha luz, pero no hay un punto rojo que diga, estás aquí. Resulta muy difícil localizar dónde estamos exactamente, pero al menos podemos intentar sentir dónde nos encontramos y hacia dónde nos dirigimos. En este mapa concreto se sugieren 9 ubicaciones. Resumimos este viaje que hemos explorado juntos diciendo que después de completar la práctica de las 9 respiraciones, tienes un viento más sutil que al empezar. Y como experimentas un viento distinto, te sientes diferente. Al sentirte diferente, tienes otros pensamientos. Y al tener otros pensamientos, ves el mundo de otra manera. Como ves el mundo de otra manera, el mundo también te responde de otra manera. Reconoces las oportunidades de contribuir y beneficiar a los demás. Así es como creas o cambias tu realidad. Conectando con el Lung, tienes la capacidad de cambiar tu percepción de la realidad. El cuadro de los 9 Lung te presenta las posibilidades. Únete al club La Verdad de la Cesación. La cesación de la ira es lo que da lugar al amor. No creo que la gente entienda esto. La mayoría solo quieren el fruto, el amor. Pensamos que podemos hacer que el amor aparezca simplemente buscándolo o esperándolo, pero nunca llegará de esta manera. Solo la verdad de la liberación de la propia ira y la experiencia más sutil de apertura del corazón es el terreno abonado donde crece el amor. La cesación de la tristeza es la que nos lleva a experimentar alegría. Cuando eres consciente de las condiciones de dolor y sufrimiento en tu vida, esa misma conciencia es una semilla. Y cuando la conciencia directa y desnuda de tu ira o sufrimiento te permita liberar esas emociones y descubrir un espacio más profundo, cuanto más mantengas la atención de manera continuada en el espacio abierto de tu corazón, más crecerá la semilla del amor. En el espacio se perfeccionan las cualidades infinitas. Se manifiestan porque se ha limpiado lo que no les permitía manifestarse. Para que se manifiesten, es necesario descansar en la verdad de la cesación. Si puedes descansar en la verdad de la cesación de la tristeza de manera estable, esa conciencia da lugar de manera natural a la alegría. En la práctica de meditación, nos entrenamos para descansar sin más en la cesación de los bloqueos. Sabemos que esa es la medicina. El espacio de la cesación es la fuente de todas las cualidades positivas, el antídoto de cualquier cosa que te aflija. Cuando se va la tristeza, surge la alegría. Cuando se va la ira, el amor está a nuestro alcance. Cuando abandonamos los prejuicios, la ecuanimidad está presente. Cuando cesa el apego, surge la compasión. Cualquiera que sea el antídoto, has de saber que la semilla ya está ahí adentro de nosotros y todas las cualidades se manifestarán ahí, en el espacio que se revela a través de la liberación de nuestra preocupación. No estamos intentando hacer o producir nada, simplemente descansamos en la peculiar verdad de la cesación de estos bloqueos. Bromeando con mis alumnos, suelo invitarles a unirse al club de la verdad de la cesación. Pero lo cierto es que ese es el único lugar donde nos encontramos unos con otros. Ese es el espacio dentro del cual conectamos, dentro del cual amamos, dentro del cual nos sentimos parte del universo. La verdad de la cesación
es la cesación de nuestra duda, de nuestro apego, de nuestra aversión. Y es la gran madre, la fuente, la unión de espacio y conciencia, el espacio mismo que se revela en el momento en que dejamos ir la irritación, la tristeza, nuestro deseo de que las cosas sean distintas de lo que son en este momento. Si no te unes al club de la verdad de la cesación, nadie vendrá a buscarte. Pero cuando llegues, todo el mundo estará esperándote. Cuando llegas a la verdad de la cesación, te unes con todos y con todas las cosas. Si estás buscando la alegría y no conectas con la verdad de la cesación de la tristeza, eso es solo más tristeza. De modo que no busques en el lugar equivocado. La alegría es el resultado natural de la cesación de la tristeza. Sé intrépido y conecta con tu tristeza de manera directa y desnuda. A través de la puerta de tu tristeza, al permitirla, al conectar con ella, abrirte a ella y liberarla, descubrirás la verdad más profunda de la cesación y la presencia de una alegría ilimitada. Si queremos introducir cambios en nuestras vidas, tenemos que estar dispuestos a suspender los patrones habituales que nos resultan tan familiares. Tenemos que estar dispuestos a conectar con ellos directamente, soltarlos y familiarizarnos más con la apertura que se produce. Esto es algo que vamos desarrollando a lo largo del tiempo. Podemos crear esa familiaridad con la apertura mediante una práctica formal de 2 horas de meditación diarias o incluso con 1 hora de meditación formal. Probablemente sí. Pero mucha gente dirá, no, ya me cuesta mucho practicar media hora al día. Ya me cuesta mucho mantenerme despierto leyendo este libro. Si no quieres hacer un hueco en tu ajetreada vida, la pregunta es, ¿qué otros momentos te quedan? ¿Cuándo va a llegar el momento de cambiar algunos hábitos? Nuestra meditación del sábado por la mañana en la oficina de correos es una de estas ocasiones. Pero no te limites a la oficina de correos. Empieza a despertar y nota qué pensamientos ocupan tu mente. Es posible que en tu vida haya fallecido un ser querido, que se haya acabado una relación y esa persona siga ocupando una gran parte de tu conciencia. Tal vez hayas estado viviendo una posición invisible de pérdida y tristeza. Y mientras caminas, mantienes esa posición invisible. Llevas contigo la sensación de que algo está mal, de que te falta algo, de que algo no está completo, algo no está claro, no está abierto, no es libre. Podría ser un ejemplo viviente, caminante y respirante de una sensación de no estar completo. Pero este no es tu estado natural. Eso es un hábito, un producto de causas y condiciones que seguimos repitiendo, generalmente por la repetición de un diálogo interno y de nuestras suposiciones no examinadas sobre la realidad. Estos hábitos están contenidos en nuestro cuerpo, en nuestras emociones y en nuestra mente. Estos hábitos poseen una estructura, un viento que puede ser capturado y liberado, dejando abierto el espacio claro de la mente. Podemos liberar el espacio que antes estaba ocupado por nuestra tristeza o nuestra sensación de incompleción y vislumbrar el espacio del ser más profundo, verdadero y abierto. La clave está en reconocer ese espacio como la fuente de todas las cualidades positivas. Por favor, no malinterpretes pensando que digo que la práctica de la meditación formal no es importante. Es muy importante, pero también tienes que contemplar la práctica de una manera ligeramente diferente para poder llevarla a la vida cotidiana. Siempre tenemos tiempo para practicar. ¿Por qué?
Piensa en todo el tiempo que dedicamos a preocuparnos. No necesitamos reservar media hora al día específicamente para preocuparnos, ¿verdad? No, parece que es muy fácil encontrar tiempo para preocuparnos. Somos capaces de hacerlo en medio de todo lo demás. Podemos preocuparnos por el tiempo que tardamos en abrir la puerta y salir del coche. No conozco a nadie que diga, enseguida estoy contigo, solo necesito un momento para preocuparme. ¿Por qué es así? Porque encontrar tiempo para preocuparse no es un problema. Esa emoción ya está ahí a primera hora de la mañana y no sigue un programa. Puedo preocuparme mientras espero haciendo cola en el banco o en correos. Mientras espero para pasar el control de seguridad del aeropuerto, tengo tiempo para sentirme agitado y manifestar creativamente mi ansiedad. Encontramos mucho tiempo para nuestros patrones habituales, de modo que siempre hay tiempo para practicar la meditación. Basta con reconocer todas esas ocasiones en las que los patrones habituales ocupan tu mente y llevar la práctica a ellos. Toma conciencia directamente de tu patrón habitual a través de la respiración y libéralo como hemos descrito. Cuando te deshaces de él, descubres la verdad de la cesación. Reside con atención clara el espacio que se ha abierto, en la verdad más profunda de la cesación. Cuando reconoces y valoras el espacio que se abre, cuando tomas conciencia de la verdad de la cesación, el fruto surge de manera natural. No es algo en lo que tengas que creer, es algo que puedes experimentar. No hace falta que hagas un retiro de 3 años para experimentarlo, ni esperar a tu próxima vida para disfrutarlo. Si sigues estas instrucciones específicas y las llevas a tu vida, verás resultados. En 6 meses de práctica diligente, notarás cambios. Mira qué ocurre. Toma conciencia de los cambios que puedes introducir en tu vida. Y cuando surge el fruto de tu práctica, compártelo con los demás. Tu existencia puede ser simple o compleja, pero cada uno de nosotros tenemos dones únicos que descubrir y contribuciones que hacer a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestra cultura y a nuestro mundo. El mundo necesita nuestros dones. Depende personalmente de cada uno de nosotros realizar este viaje de descubrimiento. Conectar con la fuente interna y permitir que surjan nuestras cualidades positivas. Solo así podremos cambiar nuestro mundo. Acerca del autor. Tenzin Wangyal Rinpoche es un autor aclamado, con numerosos alumnos en todo el mundo. Es muy respetado por la profundidad de su sabiduría, por su cautivador estilo didáctico y por su capacidad de transmitir las antiguas enseñanzas del Tíbet con claridad y accesibilidad, haciéndolas relevantes para las vidas de los occidentales. Tenzin Rinpoche es el fundador y director espiritual del Ligmincha Institute, una organización sin ánimo de lucro dedicada a preservar las antiguas enseñanzas, artes, ciencias, lengua y literatura del Tíbet y Zhangzhou, el antiguo reino asociado con la tradición Bon. Además, es autor de Tibetan Sound Healing, The Tibetan Yogas of Dream and Sleep, Healing with Form, Energy and Light y Wonders of the Natural Mind. Tenzin Rinpoche reside en Charlottesville, Virginia, con su esposa y su hijo. Para más información sobre las actividades de Tenzin Rinpoche, por favor visitar www.ligmincha.org.
En lo personal, quisiera agradecer desde lo más profundo por el gran trabajo que el profesor Tenzin Wangyal Rinpoche nos comparte de manera tan sencilla y directa este antiguo conocimiento de su linaje Bon, el cual ha sido de gran ayuda en mi vida, en momentos torrenciales de tristeza y oleadas de mucho enojo. Gracias a su enseñanza, ha sido una gran herramienta en mi vida y es por eso que también quisiera compartirla. Deseo de corazón que puedan todos los seres, al escucharla, ser capaces de hacerla suya y con ello puedan liberar a todos sus obscurecimientos y de esa manera sean de gran beneficio a todos los seres sintientes. Ojalá que puedan practicarla.